y que es necesario, apóstol, que nosotros no solamente llevemos el pez, sino que le enseñemos también. Por eso, cuando Jesús dice, he venido a darle buenas noticias a los pobres, por eso la unción vino sobre él, vino para, claro, que nosotros ayudáramos, pero también le impartiéramos principios. Hace un tiempo atrás estuvimos trabajando con una persona que tenía problemas de adicción y que vivía en la calle. Y comenzamos a ayudarle y se levantaba, venía a la iglesia bien bonito y a los meses otra vez caía. Y así estuvo como por un año. Hasta que nosotros comenzamos a darle principios espirituales, bíblicos, comenzamos a ministrarlo, a darle la ropita que se cambiara y a trabajar con él espiritualmente y también económicamente. Pastor, comenzando este año, él llegó ya con su esposa, porque se casó. Gloria a Dios, ¿verdad? Wow. No solamente se casó, sino que ahora había comprado un camión y ya trabajaba con ese camión y ya tenía su sustento. Y no solamente eso, sino que llegó con un auto que él había comprado producto del trabajo que él Yo lo sacó del muladar. Dios lo levantó, Dios lo restauró, porque hubo alguien que se interesó primero en darle su comida, en cambiarle la ropita y en comenzar a ministrarle esa mente que quizá estaba muy trastornada por la pobreza que había vivido. Quiero leer la Biblia Jubileo 2000. Biblia Jubileo 2000. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para asentarlo con los príncipes y hace que tengan por heredad el trono de gloria. Esa es la Biblia Jubileo 2000. Y las Sagradas Escrituras del año 1569. Oiga, 1500, eso ya hace rato atrás, ¿verdad? Eso es bastante. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para sentarlo con príncipes y hace que tengan por heredad un asiento de honra, porque del Señor son las columnas de la tierra. Y él asentó sobre ellas el mundo. Qué interesante, ¿verdad? Dios levanta y los hace sentar en mesas de honra. Apóstol, yo creo que esta semana ha sido clave en cuanto al principio de todos aquellos que de alguna manera Dios nos ha dado recursos, los podamos usar nosotros para levantar, porque Dios los quiere levantar a través tuyo, Pastor Richard, a través mío, a través de los que de alguna manera tenemos el recurso económico y el conocimiento espiritual, que son dos cosas que necesitan los pobres, que nosotros como hijos de Dios les solucionemos. El recurso económico para levantarlos de ahí y el recurso espiritual que tenemos para romper esa fortaleza de pobreza que hay, esas ligaduras, esas ataduras. Yo recuerdo y cito acá, apóstol, 2 de Samuel capítulo 9, cuando David estaba reinando, cuando David estaba en una posición de honra, cuando David tenía recursos, cuando David tenía todo lo que Dios le había prometido. David no se olvidó de hacer misericordia. Y cito 2 de Samuel capítulo 9. Versículo 1 dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y es que cuando Dios nos bendice y nos da y llega el cumplimiento de la promesa de la bendición que Él tiene para mi vida, yo no me tengo, como dice la página, no me tengo que olvidar de los pobres, porque Dios bendijo a Job, porque Dios le dio recursos a David, porque Dios te ha dado a ti recursos para que nosotros apartemos un presupuesto para los recuérdese pobres. 1 de Juan, capítulo 3, 17, que lo dijimos hace la semana anterior, ¿verdad? El que tiene bienes de este mundo y llega un hermano con necesidad, que no cerremos el corazón. Está en la Biblia. Salmo 112, versículo 1 y 2. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ajá. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Siga. Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa. Amén. Y su justicia permanece para siempre.
Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Ajá, ¿qué más dice? Versículo 6. Por lo cual no resbalará jamás. Ya es el 9 entonces, el 9. El hombre justo, hablando del hombre justo, que hay unas características del hombre justo y lo que le va a suceder al hombre justo. Empezamos del Salmo 112, versículo 1, dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Sí. Habla del hombre que teme a Jehová y dice, viene a decir que en su casa y le pasa esto. Ahora, ¿qué hace ese hombre que teme a Jehová? Versículo 9. Dice, reparte, da a los pobres, reparte. Ok, vamos al principio, según el contexto. El hombre que teme a Dios. Sí. ¿Qué hace el hombre que teme a Dios? Reparte, ¿Y da a quién? da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces detengámonos. Una persona que teme a Dios o que le tiene respeto a Dios, Tiene la reparte y cualidad. da a quién. Y A da los pobres. a los pobres. Porque el texto, habría que irse al 2, al 3, al 4, al 5, pero no son los que calzan en este momento. Pero lo que está hablando, la idea del Salmo 12, Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Entonces empieza a decir una serie de cosas de ese hombre que teme a Jehová. Le va a ir bien, no va a resbalar, sus hijos estarán bien. Y luego dice, porque reparte y da a quién. Y da a los pobres. Y da a los pobres. El hombre que qué. El que que teme. reparte y da a los pobres. Pero es el hombre que qué. Que teme. O sea, ¿por qué es que entonces no vamos a los pobres? Porque dejamos el temor a Dios. Sí. ¿Qué es el temor a Dios? Es apartarse del mal, es el respeto a Dios. Entonces, muchas de las, quizás unas razones por las que no repartimos a los pobres es porque se perdió el temor a Dios. El Salmo 112, si tú lo combinas con Proverbios 29:13, es una cosa maravillosa. Proverbios 29:13. Proverbios 29:13, para que lo busquen allí, por favor. Dice, el pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Vuelve a hablar de la vista. Que Dios pastor. alumbra. Vuelvo de nuevo. Dios alumbra. Dice, el pobre Ajá. y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Sí, lo que quiero decirles es que Dios alumbra los ojos del pobre, Amén. que tienen derecho también, que Dios los cambia, que Dios los transforma, que Dios les da oportunidad. No hay que estar pisoteándolos ni golpeándolos, sino que Dios les alumbra los ojos, Dios los bendice, Dios los ayuda, el Espíritu Santo los ayuda. Por esa razón quisiera que leyéramos también Proverbios 14:21. Me gustaría leerlo un poquito Ok. el versículo anterior en la traducción. Proverbios 29. Ajá, dice, esta traducción dice, al pobre y al que lo maltrata, Dios les ha dado la vida. O sea, cuando habla aquí de el pobre y al usurero se encuentran, es que el pobre y al que lo maltrata, Dios le ha dado, pues entonces a los dos la vida. Es decir, como tú decías, apóstol, hay un maltrato que muchas veces se hace al pobre, que nosotros pues definitivamente tenemos que obrar en bendecirlo, en dar, en ayudar. Y Proverbios 29:7, ahí mismo 29:7. Dice el versículo número 7, la gente buena se preocupa por defender al pobre, pero a los malvados eso ni les preocupa. Ok, ahora Reina Valera, entonces. Ahora vea esta versión. Reina Valera. Reina Ajá. Valera. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Entonces, el justo si piensa en el pobre. Sí. O sea, el que teme a Dios reparte a los pobres. Pero hay gente que ni siquiera le interesa al pobre. Mas el impío no entiende El impío. sabiduría. Entonces, Aquí dice, pero a los malvados eso ni les preocupa. Una despreocupación absoluta y total. por el pobre. Pero el justo no. Dice que la gente buena Ahora, ¿quién es el justo? se preocupa. ¿Quién es el justo? ¿O quiénes son los justos? Los redimidos. Bueno, sí, los hijos redimidos, de los Dios. lavados con la sangre. Pero ¿sabe quién es el justo? El que no practica injusticia. El que no- Y para no poder practicar injusticia, la única manera para que uno no practique injusticia es conocer profundamente a Dios. Entonces, ¿quién es justo? El que no practica injusticia. ¿Cómo hago para no practicar injusticia? Conocer a Dios. Entonces dice que el justo sí se preocupa. O sea, que el que conoce a Dios sí se preocupa por el pobre. Y los otros... Entonces, hay mucha gente que dice conocer a Dios que no le preocupa al pobre. No le importa. Si el indigente que pasó a la par hoy caminando por la calle, lo vio así. Eso me pasó hace algunos días a mí, con Miguelito, mi amigo que anda oyendo la radio.
veníamos para la radio temprano, hace algunas semanas atrás, era un día feriado, yo no me acuerdo cuál día era feriado, era un día feriado, el anterior feriado a este, ¿no? de julio, el 25 creo que era el feriado. Y entonces le digo yo, Miguelito, vamos a tomarnos un café, compremos esto para ir a la radio, trabajar con ganas. Y ahí junto a la panadería había un indigente. Ya nos estábamos montando en el carro como si nada, cuando el Espíritu Santo me dice, ese hombre no ha comido. Nos devolvimos y compramos y le dimos. Entonces, el justo, lo que quiero decirles es que antes quizás uno no hacía esas cosas, pero con el movimiento del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, entonces volvemos al tema principal. Quien nos guía, quien nos motiva a hacer todo esto y no oprimir al pobre, sino levantarlo, es el Espíritu Santo. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Entonces hay castigo para la gente que oprime al pobre. Hay castigo. Hay gente que oprime a los pobres. Les paga menos porque son pobres, les paga menos porque no estudiaron, les quitan sus cosas, los oprimen, los mandan a las cárceles, los tratan como perros. ¿Qué dice la Biblia de oprimir al pobre? Que alguien abra sus oídos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. O sea, ¿se enfrenta a quién? A Dios. A Dios, que es nuestro hacedor. Está afrentando, quien oprime al pobre se metió con Dios. Dice esta versión, quien le quita todo al pobre ofende a Dios su creador. Quien obedece a Dios, oiga esto, apóstol, quien obedece a Dios trata bien al pobre. Léalo, Raquel, en esa otra versión. Aquí dice esa parte. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. O sea, si yo quiero honrar a Dios, que honra al pobre. Tengo que honrar al pobre. Sea bendecida y llena del poder del Espíritu Santo. Un programa donde conocemos el poder del Espíritu Santo, donde tu conocimiento y sabiduría llevarán tu vida a otro nivel. A otro nivel. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto fue Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo.